sus dos orificios. Sabemos que transcurre en su interior el ligamento redondo y el cordón espermático. Cuando nosotros estudiamos las hernias inguinales, es importante hablar de la semiología. Ahí fue lo que nos quedamos, ¿no es cierto? Cuando el paciente precisamente nos va a ver cuál es la semiología de la hernia. ¿Cuál es su nombre, por favor? Abraham. ¿Cuál es la semiología de la hernia en general? El paciente va a quedar, gracias que tiene como una bola. Una tumoración. Ya para nosotros esa bola es una tumoración. ¿Qué tenemos que ponerle a esa tumoración? Dijimos que el dolor, ¿no es cierto? Dolor no es patrimonio exclusivo de una tumoración, en este caso, de origen herniano, ¿correcto? ¿Qué es lo característico cuando estudiamos de las condiciones generales de la hernia? ¿Qué es lo que tenemos que interpretar de esta tumoración? Su coloración, la consistencia. Ya. La localización, estamos hablando de la región inguinal. Entonces, vamos a tener una tumoración en la región inguinal, ¿no es cierto? Y esta tumoración tiene su forma, como cualquier tumoración, tiene su consistencia, Pero ¿qué característica tiene una tumoración cuando se trata de una hernia? Si es reductible, si es irreductible. ¿Hay alguna duda en el concepto de esto? No, ¿no es cierto? Entonces, y cuando nosotros examinamos a un paciente con una tumoración en región inguinal, precisamente tenemos que definir estas condiciones y preguntarle al paciente si esto se introduce espontáneamente, si tiene que realizar algunas maniobras o si sale después de un esfuerzo físico, porque hemos visto factores que predisponen y factores que condicionan cuando hay un aumento de la presión abdominal. Lo hacemos pujar, hacemos maniobra de Valsalva y esa protrusión va a salir. Nuestra interpretación semiológica será entonces una tumoración ¿de qué característica? Si es reductible, si es irreductible, si es reductible será coercible o será incoercible. Eso es lo que semiológicamente nosotros tenemos que interpretar cuando hablamos de una hernia. Entonces estamos hablando ya de una presunción diagnóstica de una tumoración con estas características, ya que son precisamente atributos que tienen todas las hernias. Todas las hernias pueden ser reductibles, irreductibles, coercibles. El dolor, ¿cuándo se va a presentar? Cuando es una hernia irreductible. Y cuando hay una hernia irreductible, tiene dos condiciones, que son atascada y estrangulada. Entonces, cuando nosotros decimos que está atascada una hernia, aquí vamos a hacer, ¿no es cierto? Si esto es lo que más frecuentemente el contenido que se protruye, no es para echarle guarda, en intestino. Entonces, una hernia sale y entra, reductible, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando una hernia se vuelve irreductible, quiere decir que su cuello no permite que ingrese esto, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a ver? Vamos a ver si esto es la boca y lo de allá, ¿qué será? El ano. Por aquí ingresa sólidos, líquidos y gases. ¿Y qué sale por acá? Ese es Sólido, líquido y gases. ¿No es cierto? Sí. Entonces, si por acá, aquí está
obstruido. ¿Qué se altera? El tránsito intestinal. Entonces, todo lo que tenía que pasar por acá no pasa, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a traducir distalmente esa no progresión de ese contenido sólido, líquido y de gases? ¿Qué va a manifestar el paciente? Aparte del dolor, de que no reduce, de todas esas cuestiones. ¿Qué va a manifestar el paciente? Ausencia de evacuación. Ausencia de evacuación. Estreñimiento es otro concepto. ¿Cuántos de aquí son estreñidos? Las mujeres son estreñidas fisiológicamente. ¿Cada cuánto van al baño? Cada 2 días. No todas las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen otra respuesta fisiológica las mujeres, ¿no es cierto? Hormonales, el intestino más largo, fisiológicamente responden esos atributos fisiológicos. Entonces, este paciente está presentando un cuadro agudo, ¿no es cierto? O no puede estar crónicamente, y el estreñimiento es una manifestación de tipo aguda o crónica. Crónica. Entonces, no entra en esta definición, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ausencia de eliminación de heces, de evacuaciones, porque es aguda, de gases, ¿correcto? Y por arriba, ¿qué va a pasar? El contenido entró, ¿qué va a pasar? ¿Ah? No va a pasar nada. ¿Y qué va a haber? Va a devolver. ¿No es cierto? Va a devolver. ¿Pero qué va a devolver? El contenido. Y esto se va a distender. ¿Sí? Y lo que tenía que pasar por aquí no pasa. ¿Correcto? ¿Y cómo se traduce clínicamente eso? Dice distensión, el asa se va a distender. ¿Qué más? ¿Qué va a pasar con el líquido? Con lo sólido. ¿Ah? Va a tener vómitos. Los vómitos son de muchas formas, ¿no es cierto? Alimenticios, gástricos, biliosos, intestinales. ¿Y el fecaloideo de dónde es? ¿Dónde se producen las heces fecales? En el intestino grueso. Entonces, fíjense, tan importante es la interpretación semiológica que yo sé a qué nivel, de acuerdo a las características del vómito, puede estar la obstrucción. Si está eliminando heces fecales por la boca, generalmente es una obstrucción bien baja. Si es contenido intestinal, yo puedo pensar que pueda ser un vómito verdoso, bilioso, ¿no es cierto? Entonces, ese cuadro de abdomen agudo, ¿qué se llama? ¿Qué se llama esto, lo que hemos hablado ahorita? Cuando hay alteración del tránsito intestinal. Es una hernia atascada que debuta con un abdomen agudo que no está en su programa, pero que yo siempre se lo doy, este tema de abdomen agudo, ¿ya? Que se llama obstrucción intestinal. Entonces el paciente va a estar con toda esa semiología de distensión abdominal, de falta de eliminación de gases, de heces, y va a estar en estados más avanzados, ¿no es cierto?, con vómitos, con todas las características que puedan tener de acuerdo al nivel de obstrucción. Este cuadro no dura aproximadamente 6 horas. ¿Por qué 6 horas? No, para transformarse en otra complicación. Porque va a haber alteración vascular. Y cuando hay alteración, esto sigue apretado, ¿no es cierto? Va a haber alteración vascular, arterial, venosa, etcétera, etcétera. Y el intestino va a sufrir isquemia, posteriormente de la isquemia que viene, la necrosis, y después se va a perforar. Entonces hablamos de una hernia irreductible, estrangulada, que son patrimonio de las hernias irreductibles. Ahí va a ser importante el dolor. Entonces pongan mucha atención cuando una tumoración, que el paciente decía, me sale la bolita, se me entra, se me sale y me está creciendo y se me está bajando hasta abajo, ¿no es cierto?, hacia los escrotos, pero después en un momento de eso hizo un esfuerzo y no entró.
y me empezó a doler. Eso ustedes lo van a ver en los ambulatorios, en la consulta de primer nivel, y tienen que tener este tipo de precaución, porque muchas veces llegan los pacientes muy tardíamente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entrar, operar, hacer resecciones intestinales cuando el cuadro se puede resolver de una forma más temprana, ¿ya? Y no entrar en esta etapa de complicación. Y muchas veces depende del médico, ¿correcto? Ahora, la hernia inguinal, esa tumoración, tenemos que diferenciarla, ¿sí? Si es una hernia inguinal, dentro de la clasificación de las hernias inguinales, nosotros tenemos que ver si es una hernia que sale, ¿qué se llama esto? Orificio inguinal. ¿Qué estoy tratando de dibujar? Una vez abierto la pared anterior, esto va a ser la fascia transversal. Y la fascia transversal es pared posterior. Entonces, las hernias pueden salir por acá, o sea, detrás de esto está la cavidad abdominal, por si acaso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la hernia puede salir por acá y recorrer todo el trayecto del conducto, del cordón, hasta llegar hasta los escrotos. Y esa hernia tiene una nominación diferente a la que sale por esta pared posterior. Entonces, estoy hablando de dos procesos fisiopatológicos. Cuando sale por el orificio profundo, se llama hernia inguinal, ¿de qué tipo? Indirecta. Y cuando sale de la pared posterior, se llama hernia inguinal directa. ¿Correcto? ¿Cómo semiológicamente me voy a dar cuenta de hacer la inspección del paciente de que se trata de una hernia inguinal indirecta o directa? Si la hernia indirecta sale por el orificio profundo, va a tener un sentido de desplazamiento. ¿No es cierto? Aquí se va a entrar el saco y se va a entrar el intestino y va a recorrer todo el trayecto del cordón, ¿no es cierto? Semiológicamente, cuando yo reduzco la hernia, ¿qué aspecto va a tener? ¿Me dejo entender o no? Yo reduzco toda la hernia y la meto a la cavidad. Saco mi mano y le digo puje. Y la hernia recorre todo el conducto. ¿Qué aspecto a mi impresión visual va a tener esa hernia? ¿Ah? Es reductible, todo eso. Ya yo la reduje. Y le pido, por eso le he dibujado esta flechita, que el paciente empuje, el saco llega. Y cuando está en una fase muy avanzada, han visto al paciente que tiene su hernia intercostal, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya quiere decir que empezó por aquí, avanzó y llegó hasta los escrotos. Los famosos potrosos que le decían. ¿Qué aspecto va a tener? Tiene un trayecto. Tiene un trayecto, bien.
Y ese trayecto, ¿qué sentido tiene? Oblicuo. Oblicuo. Y una dirección, ¿no es cierto? Una proyección longitudinal. Entonces esto lo vamos a ver como un gusanito, como un chorizo que se infla y llena el conducto, ¿correcto? No quiere, o sea, yo tengo que diferenciar si es directa o indirecta, ¿ok? Y una de mis impresiones semiológicas es verlo al paciente cuando uno puja y se va a formar el choricito de acá y va a bajar. Entonces, esta hernia indirecta que se introduce dentro del cordón tiene 3 clasificaciones. Cuando sale la cabecita hasta aquí, se llama punta de hernia. Cuando recorre todo el cordón, se llama intrafunicular. Y cuando llega a los escrotos, se llama inguinoescrotal. Por eso, cuando nosotros hacemos la semiología del paciente, decimos es una hernia inguinoescrotal. Y ya sabemos automáticamente qué tipo de hernia es una inguinoescrotal. Indirecta. Bien, nos estamos ubicando, ¿no es cierto? En cambio, lo voy a sacar este cordón y lo voy a poner a un lado. Y todo esto es ¿qué parte de la constitución de? ¿Qué parte es? La fascia transversal. Pared posterior, ¿no es cierto? Fascia transversal. Entonces, la hernia fisiopatológicamente no está saliendo del orificio inguinal profundo, está saliendo de aquí, ¿no es cierto? Y va a tener, ¿sí?, otro sentido, porque no va a recorrer ese trayecto longitudinal, sino va a ser una proyección más esférica a la infección, más redonda, si ustedes quieren, ¿ok? Pero eso es muy subjetivo. Lo que puede ser un gusanito para ella, para mí es redondo, y ahí nos vamos a entrar en discusión. Existen maniobras semiológicas que necesitamos saberlas para diferenciar si es directa o indirecta. ¿No es cierto? Este cordón va al medio. Vamos a empezar con el cordón al medio. Voy a borrar esto. Voy a volver el cordón a su posición normal. ¿Y la hernia indirecta por dónde está saliendo? La pared posterior. Por el orificio inguinal profundo. Aquí están los restos del cordón. Entonces, fíjense que el saco, aquí adentro van a estar los intestinos, lo más probable, porque puede haber epículo. Entonces, esta hernia que tiene esta proyección longitudinal como un gusanito, ¿ya? Y aquí vamos a hacer otro dibujo. El cordón lo vamos a apartar a un lado. Y aquí está. ¿Correcto? Entonces, la hernia sale por la pared posterior. ¿Sí? Esta es, ¿qué tipo de hernia? Indirecta. Y esta, Directa. Ahora, semiológicamente, ¿no es cierto?, yo tengo que encontrar diferencias. Y para eso ustedes habrán escuchado hablar de maniobra de Landívar, Landívar 1, Landívar 2, que básicamente son
originalmente se llaman Andreus I y Andreus II. ¿Ya? ¿En qué consiste? ¿Podemos ubicar el orificio superficial? ¿Dónde? ¿Dónde es la región inguinal? Para el espina ilíaca superior. Aquí está la espina ilíaca superior. ¿Y esto dónde lo tiene usted cerca? Mira, aquí está el orificio superficial y no creo que el testículo lo tenga aquí en la cresta ilíaca. ¿Ah? En la espina del pubis. En la espina del pubis. Pálpense la espina del pubis. Ahorita, bueno, vamos a hacer ejercicio entonces. ¿Dónde está este orificio superficial? Lo que vienen a ser los pilares ¿Y dónde se insertan los pilares? En la espina del pubis. Entonces, es accesible que yo meta mi dedo por la espina del pubis y lo palpe. Si quieren, hagan su ejercicio con su compañero, busquen en la espina del pubis, le remandan un poquito el escroto y llegan a palpar, ¿no es cierto? ¿Ya? En esta posición, ahí, ¿no es cierto? Ya. Entonces está mi dedo ahí. Hagan de cuenta que ustedes le han metido el dedo al orificio superficial. Yo reduzco esta hernia, ¿ya? Y le pido al paciente que empuje. Entonces cuando la hernia protruye, va a chocar mi punta del dedo, ¿sí? Y eso me va a dar una interpretación de que es una hernia indirecta. Pero si yo meto el dedo aquí, ¿dónde me va a golpear la hernia? Por abajo. ¿Correcto? Eso es la maniobra de Landívar o Andreus I. ¿Ok? Aquí está mi dedo, yo reduzco esto y le pido y me choca el dorso, no la punta. Pero también sigue siendo una maniobra compleja, ¿ya? Para interpretar. Existe la variante, y aquí es donde se pierde todo el mundo. Yo reduzco esta hernia y la vuelvo a su sitio original. ¿Ya? Topográficamente, ¿dónde se proyecta el orificio profundo? A dos dedos de lo que es la espina ilíaca superior. Aquí está la espina ilíaca anterosuperior, 2 centímetros por dentro y 2 centímetros por abajo. ¿Es cierto? Mi espina ilíaca anterosuperior, 2 por dentro y reduzco la hernia. ¿Ya? Esta hernia se entró. Y pongo mi dedo y le digo ahora, puje al paciente. Si sale la hernia, ¿qué tipo de hernia es? Facilito, ¿no? Porque está saliendo por la pared posterior. No estoy tapando esto. Si no sale, indirecto. ¿Ok? ¿Entendido? Eso es lo que normalmente hacemos. Reducimos, apretamos y le decimos puje. No sale, indirecta. Protruyó y redondita, directa, porque su mecanismo fisiopatológico es otro. ¿Correcto? ¿Alguna duda? Quedémonos, detengámonos un poquito, porque esto lo van a entender el resto de su vida cuando ustedes hagan sus prácticas en cirugía, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguien que no le haya entendido? ¿Sí? La directa. ¿Por dónde sale la directa? Este es el conducto. Este es el conducto inguinal. Aquí está su orificio profundo. ¿No es cierto? Agarre usted ahí. Y este es su cordón que va al medio y sale por allá por el orificio superficial. ¿Por dónde sale la directa? ¿Esta qué pared es? Superior. ¿Qué pared? Superior. No. Anterior, porque el paciente aquí está echado. El piso es posterior. Borde inferior, borde superior. ¿No es cierto? La hernia inguinal, este es el cordón. La hernia inguinal indirecta, ¿por dónde sale?
¿Dónde está su compañero que preguntó? ¿Por dónde sale? Por aquí. Entonces todo el saco se mete a este cordón y va recorriendo este trayecto. ¿Correcto? ¿Está entendido? Entonces va recorriendo, por eso es que hemos dicho que tiene una forma alargada. La hernia directa, ¿por dónde sale? La pared Por el posterior. piso, por la pared posterior. ¿Correcto? Entonces cuando yo meto el dedo por allá, lo que voy a sentir es la proyección de la hernia que me va a... Allá está mi dedo apuntando, ¿no es cierto? Lo he metido allá. Entonces la hernia se va a desplazar por aquí y va a golpear la punta del dedo, ¿correcto? En cambio, si es por la pared posterior, ¿dónde va a chocar? ¿No es cierto? ¿Correcto? Ahora, esa es la maniobra de Landívar 1, o Andrews 1. La modificada de Landívar o de Andrews 2 es que yo reduzco el contenido y lo tapo el orificio profundo. Ahí como dice, a 2 centímetros por dentro y por debajo. Y le digo al paciente que puje otra vez. La hernia no salió. ¿Por qué? Porque yo le estoy cerrando la puerta aquí. Le estoy cerrando el mecanismo fisiopatológico. Es una hernia Directa. indirecta. Directa. Pero si a pesar que yo la reduje la hernia y lo tapo el orificio profundo y la hernia sale, nada que ver con este barrio, ¿no es cierto? Está saliendo de la pared posterior. Es una hernia directa. ¿Ok? ¿Entendido? Ahora, cuando yo hago esa maniobra puedo quedar en duda y tengo que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Qué diagnósticos diferenciales puedo hacer? ¿Y cuál sería mi planteamiento de razonamiento para hacer diagnóstico diferencial? Si el paciente refiere un bulto en el área inguinal, puede ser algún... Primero, ¿cuál va a ser mi línea de razonamiento? Pensar en una zona anatómica, ¿correcto? Y en esa zona anatómica, ¿qué estructuras tengo? ¿Qué estructuras tengo? Aquí está nuestra auxiliar. ¿Qué estructuras tengo? Ya, el conducto y todas sus estructuras. ¿Qué tiene? Tenemos los reumáticos que tienen la placa arteriana, los nervios, el efecto femoral, Ya, también el plexo conforme. perfecto, perfecto. ¿Qué otras estructuras más tengo aquí en el conducto inguinal? La mujer que no está redondo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? ¿Ya lo tengo? Músculo cremante. Ya, dependiente. Hay lesiones musculares que semejan dolor y dice el paciente no será una hernia y tengo que hacer diagnóstico diferencial con lesiones musculares, a veces desgarro y todas esas cosas. Bien, ¿qué otra cosa más tengo? Ganglios, ganglios. Y ahí tengo que saber el drenaje linfático. ¿De dónde? El ganglio femoral. Ahí tiene la lengua de carpa. Ya. ¿Y qué zona me drena esto? Ya, aquí, en el hombre, los dañinos, el cochino, enfermedades venéreas, ¿no es cierto? Y es lo más frecuente cuando vean la famosa gonorrea que el paciente debutaba con su gancho seca, le decían, ¿sí? Esas infecciones en la mujer, las vulvovaginitis y todas esas cosas. Ahora, ¿cómo hago diagnóstico diferencial de esas estructuras que me pueden dar una tumoración? ¿Qué? ¿Y cuál condición va a tener un ganglio infartado, por ejemplo? Es una zona indurada. Duro. ¿Ya? ¿Qué más? Doloroso. Va totalmente contrario a lo de la hernia. ¿Qué más? Facilito, póngale nombre y apellido. Vamos, Abraham. Ya digo, dolor,
dolor, rubor, calor, todo lo que usted quiera. ¿Y qué otra condición más? ¿Ah? Ya, no es reductible, ¿no es cierto? Y el paciente no refiere que empezó, entraba y salía. A pesar de esta interpretación, los médicos seguimos confundiendo hernias atacadas o estranguladas con ganglio. Y llegan los pacientes con absceso y lo abren y lo que sale es contenido intestinal. Miren la importancia de la semiología de preguntarle al paciente cómo le empezó esto. O de preguntarle, usted no tuvo una infección de transmisión sexual, o no está con un muñero, con una herida en la pierna, ¿no es cierto? Por eso es que yo insisto en la valoración semiológica de las tumoraciones inguinales. Si el paciente dice, era una bolita que se entraba y se salía, o sea, ya estoy pensando, si está endurada, dolorosa y con oclusión intestinal y todas esas cosas, puedo pensar en una complicación de la hernia. Pero si el paciente dice, ¿sabe qué? Empecé con una bolita chiquitita, con fiebre, con dolor, pero se traba y salía, no, entonces más bien fue creciendo, no, nunca se entró ni nada. Hay que hacer diagnóstico diferencial entonces con las adenopatías inguinales. ¿Ok? Bien, ¿qué otras enfermedades? Ya dijimos, quedan los vasos pampiliformes, venosos del cordón, varicocele, hidrocele, ¿ya? Colección. ¿Qué otras cosas más? ¿Qué otras cosas más? Y si este bicho se queda aquí y no desciende, que se llama criptorquidia. El testículo se va a quedar en el trayecto. ¿Y cómo lo vamos a saber? Por la ausencia de testículo en la bolsa. Nada más tóquele, ¿no ve? Si tiene uno o dos, ¿ya? Entonces, son los diagnósticos más importantes diferenciales que tenemos que tener en la hernia inguinal. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Qué preguntas? No hay preguntas. Doctor, si fuera un quiste del cordón espermático, También ¿por no qué es tiene la blando? característica de reductibilidad, no tiene la característica de aumento progresivo y todas esas cosas. Ya. Son quistes de cordón, hidrocele, varicocele, inclusive aneurismas de esa zona. ¿Y cómo voy a saber si es un aneurisma o una fístula arteriovenosa? Nada más, ¿no es cierto? Nada más, si no se atrevan a abrirlo ni funcionar. Me puedo apoyar en que no es un método. Ahora todos los médicos me llegan a la consulta, todos los pacientes, no. Ahora me llegó una paciente, doctor, aquí está, ¿de qué se va a venir a programar? De una hernia, aquí está mi ecografía. No necesito ecografía, no, porque el médico me ha dicho que sin ecografía no hay diagnóstico de hernia. Le pregunto al residente, no hay que pedirle a todos. Mentira. ¿Cuándo pido ecografía? De región inguinal. Cuando tengo dudas diagnósticas, ¿no es cierto? Cuando tengo dudas diagnósticas, yo me apoyo en métodos de diagnóstico, ecografía, tomografía, lo que ustedes quieran. Después de haber hecho el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico. Quirúrgico. ¿Sí? ¿Y cómo podemos dividir? Y esto solamente para conocimiento, porque ¿cómo podemos dividir
los tratamientos quirúrgicos. Tratamientos quirúrgicos con tensión y tratamientos quirúrgicos sin tensión. ¿A qué se refiere esto? Para reparar la debilidad o para reparar las alteraciones fisiopatológicas de esta zona, si ustedes tuvieran que inventar técnicas quirúrgicas, ¿cómo lo repararían? ¿No es cierto? Los principios de una cirugía. Primero, ¿no es cierto?, reducir el contenido. Segundo, tratamiento del saco. ¿Ya? Hay que reducir el contenido y el tratamiento de la ligadura del saco. Es decir, aquí está mi hernia, yo reduzco el contenido, aumento la calidad y hago exéresis de este saco. ¿Y será que con eso yo resuelvo la cirugía, el tratamiento? ¿Qué haría? Cerrar, reforzar la pared posterior y el orificio profundo, que son mis zonas de debilidad, ¿no es cierto? Que son mis zonas fisiopatológicamente que se han alterado sus estructuras anatómicas. ¿Y qué utilizaría usted para reforzar eso? Una malla. Técnica contención. ¿Por qué se llama contención? Porque voy a utilizar los tejidos, suturas. ¿Y qué tejido resistente tengo aquí? ¿Ah? Este borde inferior, ¿qué es? ¿Y qué es el ligamento? Un ligamento firme, ¿no es cierto? Fibroso. ¿Y qué tengo por acá? Tendón común. Entonces las técnicas con tensión lo que hacían era reforzar la pared posterior, que es la fascia transversal, ¿correcto? Y después dar puntos de sutura entre la arcada crural y el tendón común y apretarlo. ¿Se deja entender? Entonces yo agarraba esta pared de acá y con la de acá. Primero hacía un refuerzo de la pared posterior y después agarraba esta estructura y lo unía. Entonces el paciente salía inclinado, ¿no es cierto? Se dice que estas técnicas con tensión tenían hasta un 20% de recidiva. ¿Correcto? Entonces, ahí aparecen las técnicas sin tensión, que es utilizar material protésico. Donde yo hago la reducción de la hernia, hago el tratamiento del saco, pero ya no hago estas tensiones que hacían las técnicas antiguas. Lo que hago, ¿no es cierto?, una vez reducido el saco y todas esas cosas, aquí le coloco ¿qué cosa? Una malla. Y aquí las mallas, los materiales protésicos que son polipropileno, ¿ya?, me van a hacer un refuerzo de toda esta pared posterior, ¿correcto? Entonces ahí vamos a encontrar una serie de técnicas sin tensión que van desde técnicas, la más utilizada, ¿no es cierto?, que es la técnica de Liechtenstein, que es colocar una malla que tiene una recidiva del 0,1%,
Por ejemplo, yo no uso eso, uso el cono, que se llama la técnica de Gilbert, y le pongo aquí el cono. Y encima del cono le pongo recién la malla. Y esa técnica del cono, que se llama Gilbert con la malla, es la técnica de Ruto. Pero no necesitan ustedes aprenderse las técnicas. Necesitan aprender el principio de utilizar que las hernias tienen que, para disminuir la recidiva, cuando utilizaba técnicas con tensión, se introducen a partir de los 80, 90, el uso de material protésico. Y con eso disminuimos a menos del 1% la recidiva en los pacientes. Hoy todas las hernias se operan con malla. Y esto por técnicas convencionales. La semana pasada tuvimos un curso que era utilización, o sea, la cirugía laparoscópica de las hernias. Ahora ya no se está haciendo abierto, se está haciendo por vía laparoscópica, colocando esta malla extraperitoneal, la malla por vía laparoscópica. Son las últimas técnicas que se están realizando para el manejo de las hernias. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Vamos a engancharnos en un tema facilito de patología de pared para no perder los conceptos generales de las hernias. Entonces, ¿por qué se producen las hernias inguinales? ¿Por qué se producen? Ya, una definición de hernia es la salida, la protrusión del contenido abdominal a través de orificios naturales. Hemos hablado de hernia inguinal y hemos hablado de por qué se producen las hernias inguinales tanto directas como indirectas. Nunca hemos dicho debilidad. ¿Por qué se produce la hernia inguinal indirecta? ¿Y para qué me hacen hablar de conducto peritoneo vaginal? ¿Para qué me hacen hablar de obliteración de este conducto? ¿Para qué me hacen hablar si no nos vamos a acordar de la fisiopatología? ¿Por qué se producen entonces? Las hernias inguinales indirectas, hemos dicho de que ese conducto no se oblitera y que estaría relacionada a un factor congénito. Y la directa, no fue. El tendón conjunto se inserta ¿dónde? Espina del pubis, ¿no es cierto? El complejo se inserta en la espina del pubis. Pero cuando esto se inserta en el más medial, en el borde externo del recto, me apertura unos triángulos en la pared posterior, ¿sí? Que me genera debilidad de esta pared. ¿Cuál debilidad? Saquémonos eso de ese concepto de debilidad. ¿Ya? Entonces son dos procesos fisiopatológicos totalmente, y cuando yo les pregunte ¿cuál es la fisiopatología de la hernia inguinal indirecta? No me diga por debilidad. ¿Cuál es la fisiopatología de la hernia inguinal directa? Por inserción alta del tendón conjunto que se inserta en la espina del pubis y se va a insertar en el borde externo del recto, que me apertura esos triángulos de William Hessel y de Hasselbalch que son patológicos. Entonces, cuando hablamos de un tema relacionado, para no perder los principios, ve cómo se pierde ningún tema, vamos a hablar de ventraciones. ¿Qué será una ventración?
¿Es una hernia? ¿Por qué no? Porque no va por el mismo, sino por el debilitamiento. Y fue un tema de discusión, aunque algunos autores la llaman hernia incisional. ¿Por qué incisional? Porque hay una incisión, ¿ya? Entonces, una eventración, ¿qué es una eventración entonces? La producción de una víscera a través de una... No me diga víscera. Del contenido abdominal a través de una zona que ha sido debilitada por una laparotomía o una incisión quirúrgica. Por eso es que otro nombre se le da laparocelia, hernia incisional o eventración. ¿Correcto? Y las eventraciones también tienen las mismas clasificaciones, es decir, es reductible, es coercible, es incoercible. Ahora, las localizaciones de las eventraciones, ¿dónde las vamos a encontrar? ¿Dónde se localizan? Una respuesta lógica. Dependiendo del área incisional. Dependiendo de dónde realicemos la incisión. Entonces, yo tengo que hablar de incisiones, ¿ya?, que me van a condicionar a hacer este tipo de patología. Y precisamente cuando nosotros hablamos de incisiones, vamos a ver que tenemos músculos y una línea media. Y tenemos una referencia que es el ombligo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros abrimos la cavidad abdominal, ¿por dónde la abrimos? Por la línea alba. ¿No es cierto? Ya han visto así las incisiones de cabo a rabo y después con sus eventraciones, ¿correcto? Y después con sus eventraciones. ¿Ya? Cuando operamos una vesícula abierta, ¿qué cortamos? Músculo. Entonces, eso condiciona a un trauma quirúrgico, asección de nervios, debilitamiento de la pared y evidentemente a la formación de una eventración. Ahora, hay factores que dependen tanto del paciente, tanto de la patología, como también del cirujano. ¿Sí? Si usted es albañil y yo le digo, hágame un cuarto, y usted no sabe seleccionar su ladrillo, no sabe hacer su cimiento, no sabe utilizar cemento, ¿no es cierto? Es un chambón, en otras palabras. ¿Ya? Obviamente que ese cuarto o esa pared se va a caer. Lo mismo sucede aquí en la pared abdominal. Por eso es que las cirugías hoy se hacen cada vez menos invasivas y operamos de todo ya por vía laparoscópica, porque una de las ventajas es que yo no voy a cortar músculos, no voy a hacer incisiones grandes, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo, Sí, se está cayendo al cielo. bueno, veamos lo que pasa en la lluvia. Si yo le digo, ¿qué factores pueden depender del paciente que me condicione a una eventuación? Esfuerzo físico después de la cirugía. Todos los pacientes tuvieran entrado, La cicatrización. pero puede ser la cicatrización, bien, o
sea, no tengo buen cemento. ¿Ya? Entonces, ¿en quiénes va a estar alterado la cicatrización? ¿Qué es la cicatrización? ¿Qué es la cicatrización? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es la cicatrización? Cuando lo deja a su novio cicatriza el corazón, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo cicatriza? Buscando otro. Aquí, ¿cuál es la cicatrización del organismo? ¿Qué es la cicatrización? Es un proceso inflamatorio. Hay un proceso inflamatorio que hace que el organismo lleve el cemento para que ese tejido se repare. ¿Y cuál es el cemento aquí que lleva? Vascularización, irrigación. ¿Qué elemento contiene el cemento en la sangre? ¿Cuál sería el cemento de la sangre? Fibrinógeno, colágeno. ¿Qué otras proteínas? Factores de crecimiento. Ya, ¿qué otras proteínas importantísimas? ¿No comen albúmina todos los días? ¿No es cierto? Las proteínas, las albúminas juegan un papel importantísimo en la fase de cicatrización. Entonces, ¿quiénes van a estar alterados? Por más que yo utilice alambre, lo cierre con lo mejor, ese organismo está con alteración de la fase o del proceso de cicatrización. ¿Y quiénes tienen esta alteración? Y ahí terminamos el tema. Y esto es medicina, es cultura general, ni siquiera medicina. ¿Quiénes tienen alteración de los procesos de cicatrización? Diabético. Pacientes desnutridos. Entonces, si opero un flaquingo desnutrido, tuberculoso, seguro que se me va a abrir la herida. Entonces tendré que hacer una herida más chiquitita, menos eventrógena, ¿no es cierto? Y con la probabilidad de que los factores que desencadenan, ¿no es cierto?, como la presión intraabdominal, lo que dice el esfuerzo, la tos, la misión, me puedan generar una eventación. ¿Quién más? Inmunodeprimido. ¿Y quién es un paciente inmunodeprimido que... ¿quién? El paciente diabético. ¿Qué tiene el paciente diabético? ¿Qué? Azúcar alta. ¿No? ¿Qué tiene? Pero claro, yo sé, pero ¿por qué? Mal flujo sanguíneo. ¿Por qué? Por arteriopatía, ¿no es cierto? Porque las arterias se van endureciendo, se van adelgazando y tienen mala irrigación. Y este paciente que tiene mala irrigación va a tener mala cicatrización. Por eso es que al paciente diabético le decimos que la probabilidad de abrirse, la probabilidad de infectarse, porque no llegan los policías, porque no hay en qué se desplacen, ¿no es cierto? No hay buena circulación. ¿Qué otro factor depende de ya dijimos, enfermedades de inmunosupresión? ¿Qué otro factor es importante? Enfermedades pulmonares. Como factor desencadenante, no como factor predisponente, ¿cierto? Porque usted controla su tos, controla su bronquitis. Veamos que cuando hacemos preoperatorio al paciente le preguntamos si es fumador, si es bronquítico, si es asmático, le pedimos espirometría para ver sus capacidades pulmonares y todo eso, rehabilitarlo antes, y eso no quiere decir que va a ser infiltración. ¿Ya? Pacientes con vómito ante el postoperatorio. Factores desencadenantes, aumento de la presión intraabdominal. ¿Ya? Yo le quito el vómito y le saco. Estamos hablando de factores del paciente. ¿Ya? La obesidad es otro de las causas eventrógenas en los pacientes, porque el tejido graso infiltra los músculos, es mal irrigado, entonces no voy a poder tener un buen aporte de sangre.
clase lunes o martes, ¿podemos? Sí. Cambiar, no cambiar, sino que los jueves y viernes, que es Jueves Santo, Viernes Santo, chacarera, aquí, todo en la universidad, en los jueves, los viernes.